Argentina. La crónica del Río de la Plata indica que fue el adelantado don Pedro de Mendoza quien arribó a estos puertos en 1536, con las primeras 11 mujeres que conformaron su tripulación integrada por 1000 soldados y 100 cabezas de ganado caballar. Entre estas mujeres españolas que aprendieron la aventura se encontraron Isabel de Guevara, quien 20 años después del fracaso y de la expedición le escribía a la reina Juana de España sobre la flojera de los hombres y el coraje y la voluntad de las mujeres. Quienes atendían la salud. Algunos misioneros ejercían la medicina con verdadero acierto, tampoco hubo sacerdote alguno destinado a la nueva población. Nació pues la ciudad de Buenos Aires, sin tener médicos, boticarios ni cura, trinidad infaltable en todo pueblo de habla hispana. Los estudios históricos que rozan el trayecto de la enfermería se han apoyado en la revisión de la medicina y relatando los hechos desde su manera de entender el pasado y explicar el presente, y desde la visión de la religión católica en el mismo sentido. Cuidados de la salud durante las invasiones inglesas. Los enfrentamientos que se produjeron con las invasiones inglesas de 1806 y 1807 arrojaron como resultado cientos de heridos. El socorro y la atención de los médicos y cirujanos fue fundamental, pero el salto de la victoria frente a los ingleses arroja como resultado muertos, heridos y contusos. A partir de este momento comienza la atención en las calles, viviendas y hospitales de sangre instalados en distintos locales. Organizan puestos de socorro en puntos estratégicos con los practicantes. Los derechos civiles de las mujeres irrumpen en las artesanías hospitalaria y la convulsión caritativa. En el escenario de la Inglaterra en 1840 nace la era de Nightingale, la impronta de las guerras y no solo de la Crimea en el desarrollo de la profesión. Enseñó a las enfermeras que el derribo de los cuerpos sanos proviene quizás más de la acción política de los hombres que de los invisibles gérmenes patógenos. Cuidar de los cuerpos de los combatientes en situación de guerra abierta en una de las paradojas de la humanidad, pero fue en ella donde la profesión se hizo a sus mejores armas. La enfermera moderna tendría que adquirir, según Nightingale, en primer lugar lo mejor de los fines morales de las órdenes religiosas morales, después la formación educativa de las damas de la clase media alta y por último el atrevimiento de las mujeres de la clase obrera. La paradoja de luchas asociativas al poder de influencia rechazada. Dentro del recorrido llamada la atención que estas mujeres, algunas de estas participaron en un momento político, con tantos cambios en las relaciones laborales, no hayan avanzado en un momento tan propicio en la consolidación de un gremio que les abriera el camino en las negociaciones relativas a las condiciones de vida y de trabajo, asumir el control sobre las negociaciones laborales de sus integrantes. Esta situación es paradójica teniendo en cuenta el movimiento que se advierte en el país hacia una mayor organización y participación social de los grupos de trabajadores profesionales, ya que la enfermería se ha mantenido estática en su dispersión e inmovilidad. Celebraciones, imágenes e identidad. Esta fecha 21 de noviembre se conmemora en homenaje al día de la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas en Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esta fecha. Historia de la enfermería en Brasil. En Brasil, por 1888, con el fin de la esclavitud y establecimiento formal de la ciudadanía, representaciones de la nacionalidad aparecen asociadas a un debate sobre el futuro racial de la nación. La medicina sanitaria y las matrices teóricas de la biotipología concluían: las razas consideradas inferiores eran carentes de cualidades civilizadoras, por tanto, vencidos, infieles, bestias, humillados, sucumbidos, peligrosos y degenerados. Como organización legal del gobierno de Estados Unidos de América del Norte, con poderes para administrar fondos y ejecutar convenios cooperativos de expansión con las demás repúblicas americanas, dirigió financieramente programas de salud y saneamiento en América Latina. La enfermería brasileña sufrió un proceso de internacionalización con la llegada de enfermeras extranjeras de diversos orígenes que vinieron para implantar algún modelo de la acción de cuidar, profesionalizando su práctica. Los religiosos y religiosas de varias congregaciones fueron los primeros en llegar, cuidando de enfermos, no como profesión remunerada, pero sí como una forma de practicar la caridad por amor a Cristo, como ya había ocurrido con las matronas romanas y los innúmeros precursores de la enfermería a lo largo del periodo medieval.
El escenario que envolvió el inicio de la profesión de enfermería fue la Escuela Profesional de Enfermeros y Enfermeras, instalada en el Hospicio Nacional de Alineados en la ciudad de Río de Janeiro, y su cortina de fondo fue la secularización de la enfermería en ese nosocomio. De cualquier modo, el modelo de Florence Nightingale acabó llegando al país por manos de enfermeras inglesas del Hospital St. Thomas, primeramente en la ciudad de Sao Paulo en 1894 y después en Río de Janeiro en 1923, por intermedio de enfermeras norteamericanas contratadas por la Fundación Rockefeller. Estas últimas enfermeras, lideradas por Ethel Pearson, permanecieron en Brasil hasta 1939. Muchas brasileñas fueron enviadas también a estudiar enfermería en el exterior y tuvieron intensa actuación internacional. Tenemos 3 destacadas pioneras brasileñas, entre ellas Edith de Magalhães, Rachel Haydock y María Rosa Pinheiro, por la notable contribución a la profesión de la enfermería. Rachel Haydock en 1922 fue a Francia para cursar enfermería en la Escuela de Enfermeras de la Asistencia Pública, recibiéndose en 1924. Al regresar a Brasil, fue invitada por Ethel Pearson, superintendente del Servicio de Enfermería del Departamento Nacional de Salud Pública, a trabajar como docente en la Escuela Anna Neri en 1927. En 1931 fue nombrada como directora de la escuela. Fue la primera brasileña que ocupó el cargo de directora de la Escuela de Enfermería Anna Neri en el periodo de 1931 a 1933. La Escuela de Enfermería de Sao Paulo fue creada por el decreto 13.040 del 31 de octubre de 1942 del señor interventor federal Dr. Fernando Costa. La necesidad de la Escuela de Enfermería en Sao Paulo venía desde hace mucho tiempo, siendo sentida por los responsables. En los planes para la ampliación de la tradicional Facultad de Enfermería y la organización de la Universidad de Sao Paulo, la creación de la Escuela de Enfermería siempre estuvo presente. Historia de la enfermería en Perú. La primera escuela de enfermería que se estableció en este país fue en 1907, que funcionó en la Casa de Salud de Bellavista, Callao. En 1915 se creó la Escuela Mixta de Enfermeros, la que en 1928 se convirtió en la Escuela Nacional de Enfermeras Arzobispo Loaiza de la Beneficencia Pública de Lima, a cargo de las Hermanas de la Caridad San Vicente de Paúl. En 1951, el Comité Permanente para el Control de las Escuelas de Enfermería estableció como un requisito que todas las enfermeras tituladas que solicitaran autorización para ejercer su profesión debían aprobar un examen final. En 1957, la sección de Enfermería y Obstetricia del MINSA, en vista de la importancia de la enfermería, fue elevada a la categoría de departamento. En 1964, el MINSA suscribió un convenio con la OPS y OMS y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el propósito de impulsar el desarrollo tanto de la docencia en las escuelas de enfermería. El 15 de febrero del 2002 se promulgó la Ley del Trabajo de Enfermería número 27.669, que establece su rol y ámbito de competencia, así como sus responsabilidades y funciones, al igual de sus derechos y obligaciones y niveles de carrera y modalidades de trabajo. México precolombino 1325-1524. La medicina precortesiana emplea los valores religiosos, los propios de la magia blanco-negra y lo científico. Aparece Tisil, mujer o hombre que se dedicaba al cuidado de los enfermos. También Tedmatki Tisil, partera que se ocupaba del cuidado de la mujer y del hijo hasta que nazca. En México colonial de 1519 a 1809, Hernán Cortés en 1524 funda el primer hospital de América Latina. Los enfermos eran atendidos por religiosas. El 30 de noviembre de 1803 aparece la vacuna antivariólica. México independiente de 1810 a 1909. En
1872 se crea la Escuela de Obstetricia en la ciudad de Guanajuato. El 3 de octubre de 1906 funciona la Escuela de Enfermería en el Hospital General de México. La carrera tendría una duración de 3 años. Eran requisitos de ingreso tener por lo menos 14 años de edad y estudios completos de primaria. México revolucionario, de 1910 a 1940. En 1914, Refugios Teve se une a la tropa y atiende sin descanso a cientos de heridos, por los que se reconoce como enfermera militar. En 1911 se organiza la Cruz Roja y se crea el Instituto Cruz Blanca Neutral. En 1931 el Dr. José Castro promovió la celebración del Día de la Enfermera el 6 de enero como un auténtico regalo de Reyes. México moderno, de 1940 al 2000. La Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro se transforma en ITSSTE. La enfermería se queda incluida en los trabajadores del SSA y del ISSSTE. El desarrollo de la enfermería SSA. En 1992 se crea la Escuela de Salubridad. Las organizaciones de enfermería, Colegio Nacional de Enfermeras. En 1947 surge la Asociación Mexicana de Enfermeras. Alicia Roca, en 1956, estableció el uso de collar simbólico como distintivo de autoridad. También la Federación de Facultades y Escuela de Enfermería, su duración de 12 meses. México posmodernidad, época en que vivimos actualmente. Enfermería recupera los valores colectivos, la dignidad, la verdadera vida y la salud de servir. Historia de Colombia. Puntos relevantes. En 1958 establece el programa de licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Colombia. En 1972 se establecieron programas de magíster de enfermería. Actualmente en Colombia existen más de 10 revistas de enfermería. El primer curso para preparar a enfermeras se realizó en 1903. En 1917, Escuela de Comercio y Profesorado otorga el título de enfermería a 9 señoritas. En 1914 se dieron las primeras enseñanzas de enfermería. Marco Fidel Suárez estableció la enseñanza de comadronas de enfermería en la Facultad Nacional de Enfermería de 1920. El 25 de enero de 1937 se organiza la Escuela de Comadronas de Enfermera y se cambió a la Escuela Nacional de Enfermeras. En esta época se fijó un moderno plan de estudios de 3 años de duración y no de 2 años como era antes. Con la llegada de enfermeras colombianas con posgrados en los Estados Unidos se observa una profundización de la influencia que ya venía recibiendo el sistema universitario americano. En estas enfermeras con formación avanzada contribuyen a la apertura de programas de posgrado en la época actual. En la modernidad, la maestría y la modalidad de especialización. Historia de la enfermería en Portugal. En el inicio de la Edad Media, la población portuguesa está dividida en clases: el clero y la nobleza, las dos clases privilegiadas, y el pueblo, la clase trabajadora, que no disfrutaba de ninguna clase de privilegios, pagaba impuestos y estaba sometida a una tutela política, social y económica, a medida que van surgiendo las distintas profesiones. Los reyes y las familias ricas crearon hospitales al lado de conventos, hospitales generales y de especialidades. La mayor parte de estas instituciones eran gobernadas por proveedores nombrados por el rey o por el elemento pertenecientes a órdenes religiosas. Juan II inicia la construcción del Hospital de Todos los Santos en 1481, que resultaría de la fusión de aproximadamente 40 pequeños hospitales existentes en la zona de Lisboa. Ejercicio profesional de los enfermeros y matronas de los siglos XIII al XIX. Los cuidados sanitarios eran prestados por médicos, enfermeros y enfermeras, y por matronas, tanto en hospitales como en los domicilios. A comienzos del siglo XVI encontramos referenciadas 2 categorías de enfermeros: enfermero mayor y enfermero menor. El enfermero mayor deberá ser un hombre caritativo, de buena condición y sin escándalo. Entre sus competencias se encuentra el estar presente en la visita de los enfermos, de sus enfermerías, y tener el registro de todos los enfermos con nombre y cama. Los enfermos menores deberán en primer lugar cumplir lo determinado por el enfermero mayor,
es decir, administrar las medicinas y los cáusticos prescritos en su enfermería. Los manuales del siglo XVIII, el primero Apostilla religiosa y arte de enfermeros, publicado en 1741, es de autoría de Fray Diogo Santiago, monje de la Orden de San Juan de Dios y consta de 3 partes. La primera, dedicada a los novicios y los religiosos, la segunda a la actividad de enfermería y la tercera incluye advertencias a los enfermeros. A finales del siglo XVI, aparece el primer documento que determina que las matronas solo podrán ejercer la profesión después de un examen ante el cirujano mayor del reino. Exigía que sepan leer y escribir. El primer intento de iniciar la formación de enfermeros tuvo lugar en los hospitales de la Universidad de Coimbra en 1881 por iniciativa de su administrador, Antonio Augusto Costa, con el fin de dar una instrucción mejor a los enfermeros y enfermeras y cualificar a la criada del establecimiento para que puedan cursar a las vacantes que están registrados en las plantillas de las enfermeras. Curry Cabral, enfermero mayor del Hospital de San José y anexos, propone en 1901 al ministro del Reino la creación de una escuela de enfermería que debería funcionar en dependencias del hospital y a expensas de la administración. Por decreto del 10 de septiembre de 1901 se crea la Escuela Profesional de Enfermeros. Historia de la enfermería en Ecuador. En 1907, Eloy Alfaro, por decreto ejecutivo, funda la primera escuela de enfermería adscrita a la Facultad de Medicina de Guayaquil, dirigida por el doctor Bartolomé Huerta. Existían las barcholonas con experiencia que eran dirigidas en los hospitales por las Hermanas de la Caridad. Para 1920, la situación sanitaria empeora por causa de la viruela, la tifoidea, el sarampión, fiebre amarilla y la bubónica, que en 1842 mató a 3.500 manabas. En el año de 1957, un grupo de enfermeras graduadas de la Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, quienes se reúnen para integrar una comisión presidida por la señorita Ligia Gómez Jurado, con el fin de analizar la necesidad de formar la Asociación Nacional de Enfermeras en la búsqueda de lograr un trato más equitativo y el reconocimiento de la profesión, dado que sus condiciones sociales de trabajo reflejaban situaciones de injusticia y marginación. Esta asociación logró su reconocimiento legal por el Ministerio de Prevención Social el 11 de noviembre de 1958. Inicia sus actividades el 9 de diciembre de 1958 en un acto solemne realizado en la Escuela Nacional de Enfermería. Estuvo conformada por 46 enfermeras en las que resaltó la presencia de Miss Frances Vick, representante del Consejo Internacional de Enfermería, observándose desde ese tiempo una relación internacional que contribuye a la vida interna de la organización. Enfermería en Loja, el área de la salud fundada el 11 de septiembre de 1969 como Facultad de Medicina, decisión tomada como necesidad de nuestra provincia y la región del sur. En 1977 se crea la Escuela de Enfermería como la segunda escuela de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Loja, con 66 estudiantes y con 3 años de formación, distribuidos en 6 ciclos, otorgándose el título de enfermera general. En 1987 dio paso a la reestructuración de la formación profesional de enfermería, con 4 años de formación, con una malla curricular de 3 años de formación científico y técnico y una de internado rotativo. En 1990 la Universidad Nacional de Loja impulsa la reforma académica mediante la implementación. En 1997 se da inicio al programa Carrera de Enfermería en la provincia de Zamora Chinchipe. En 1998 se da inicio al primer curso complementario de licenciatura en enfermería, modalidad semipresencial. En el 2007 reestructura su plan de estudios que orienta a una formación de calidad científico y técnico y humana para contribuir efectivamente con los problemas de la salud de la población.
Ahora en la actualidad la carrera de enfermería ha dado un avance muy significativo, ya que en 2 universidades de Loja ofrece esta carrera como una aproximación de 4 años y 4 años y medio con el título licenciatura en enfermería.